Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que hablamos de los eventos astronómicos del mes de diciembre. Cerramos el 2020 con varios eventos astronómicos interesantes. Recién esta misma semana, arrancamos la semana el lunes con un eclipse total de sol que fue visible en Sudamérica. Pero ese mismo día, además, el día 14, era el día en que estaba el pico más alto para ver las estrellas fugaces conocidas como gemínidas. Pero vienen otros eventos. Hay uno particularmente que llama mucho la atención, que es la conjunción de dos de los más grandes planetas del sistema solar, que brillarán bastante en la noche a partir de esta próxima semana, a partir del día 21. Para hablar un poco de esto, de las similitudes con la llamada estrella de Belén, las discusiones alrededor de la estrella de Belén y además el inicio del invierno, ya con el solsticio de invierno, del invierno astronómico, está con nosotros el presidente de Astronic, la Asociación de Astrónomos y Astrofísicos Aficionados de Nicaragua, el ingeniero David Castillo Pacheco. Muchas gracias. Felicidades, para empezar, felicidades por su cumpleaños. Celebró usted con todo lo grande, eclipse y estrella fugaz. Lástima que no estuve yo en América del Sur. Bueno, pues, pero ahora hay una facilidad bastante interesante, que es que uno puede seguir esto a través del internet. Pero no es lo mismo cuando uno mira en vivo, igual como el que pasó el 11 de julio de 1991, que fue espectacular. Aquí en Nicaragua, aquí claro. En Nicaragua. Y el próximo que vamos a ver nosotros va a ser el 23 el 14 de octubre del 2023. Ya pronto, ya un par de años nada más. Sí, un par de años. ¿Y ese va a ser eclipse total de sol? Va a ser eclipse anular. De sol. Ajá. O sea, va a ser espectacular también. Claro. Se va a oscurecer todo, de todos modos, bastante. Sí. Entonces ese es el evento, desde el 91 hasta 2003, miremos la diferencia, casi son 30 años. Casi 30 años, sí. Entonces, no es lo mismo verlo por redes que no es lo mismo verlo personalmente. Pero bueno, también se disfruta, especialmente cuando hay gente que tiene mucho temor de estos eventos, entonces pues los puede, pero tiene temor, pero tiene la curiosidad, entonces los puede ver por ahí, pues. Sí, y lo otro interesante también, como usted dijo, que para el hemisferio norte se realizaron el 14 el pico máximo de la Géminis. Entonces, por un lado, una bendición para el hemisferio sur y por otro lado, una bendición para el hemisferio norte. Sí. Entonces, y había luna nueva. Recordemos que los eclipses solares solamente se dan en luna nueva. Entonces, quiere decir que las Géminis, que inclusive que ahora miren la madrugada, eran espectaculares. ¿Cuántas llegó a ver en una hora? Más o menos, es que dependiendo de la intensidad y el lugar, porque vos lo puedes ver en una dirección, pero en vez de te sale en otra dirección, a menos que estés acostado y tuviera una circunferencia de 60 grados, y si está en un lugar alto mejor y está en un lugar oscuro. Sí. Pero yo miré varias, pues no te puedo decir la cantidad, pero varias por lo menos. El promedio era por hora de 100 meteoros por hora. Más o menos, es decir, en el caso mío yo mide como 20 más o menos. Ajá. 20 meteoros por hora. Mira por aquí, mira por allá. Lo que pasa es que también la contaminación, y eso lo miré de Managua, o sea, si estuviera en un lugar si se hubiera ido al mar o se hubiera ido a la montaña. Sí, pero acuérdate las cuestiones climatológicas también, en vez de, pero estuvo despejado el lunes. Estuvo despejado, pero influye también, no en todos los lugares las partes climatológicas son iguales. Sí. Bueno, eso prácticamente en el mes de diciembre tuvieron 4 eventos astronómicos muy interesantes. El mes de diciembre, unas que ya pasaron, como plasmaba, el eclipse total de sol que se vio en este caso en América del Sur y parte del Pacífico, y lo que es en este caso la lluvia de meteoros llamada la Géminis, que es la última lluvia de meteoros más importante del año. Tenemos una próxima, que es en enero, el 4 de enero, el 4 o 5 de enero, que en este caso que son las Corantidas, que es una de las más fuertes también. Pero ya centrándonos en lo que vamos a plasmar ahorita, es los eventos astronómicos de 2000, los últimos. Antes que entremos a estos últimos eventos astronómicos, una cosa que a mí me da risa,
En aquel de 1991 de julio, el eclipse el 11 de julio a la 1:30 del mediodía fue total. México dijo el eclipse de sol de México, y se adueñó del eclipse, aunque nosotros lo vimos como eclipse total todavía. Eso pasó en Estados Unidos también el año pasado. Aquel eclipse de Estados Unidos también, ¿verdad? También el que hubo en la India también, que le quebraron al dios también. Pero a mí lo que me da risa es que ahorita, que hubo este 14 de diciembre, fue eclipse total más visible en Bolivia y en Brasil que en Chile. Pero los y en Argentina, especialmente considerando lo alargado, ¿no? Que son tanto Chile como Argentina. Pero entonces los chilenos y los argentinos estaban publicando el eclipse de sol de Argentina, el eclipse de sol de Chile. Y al final de cuentas no era de ninguno de los dos, porque tenía, digamos, por decirlo de alguna manera, más derecho Brasil y Bolivia a decir que ese era su eclipse de sol que estos otros dos. El asunto es que se apropian los países. Pero por ejemplo, en el caso de México es bien interesante lo que acaba de decir usted. Esto tiene que ver con el turismo. Claro, sí. Entonces, inclusive en Estados Unidos, cuando dieron el eclipse del siglo, se llenaron todos los lugares donde iba, o sea, los lugares donde se podía observar. Sí. Todos los lugares ya estaban desde un año antes, 2 años antes. Ese eclipse del 91 en México, entonces, en la península de Yucatán, en Chichén Itzá, eso estaba lleno y además con la todo pirámide, lo que significaba. Y lo hicieron en la pirámide, hicieron este rito y se llenó. Claro, sí. Lo mismo hicieron, como usted dice, actualmente. Entonces, esto tiene que ver un aspecto también, no solamente astronómico, también de mercantilismo. Pues, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere verlo, todo el mundo quiere observarlo, porque también nunca lo había visto. Entonces, y también las redes se prestan a eso. Mira, esta habitación vale tanto, pero por promociones, entonces no hay que confundir algo. El eclipse tiene, por eso yo siempre he dicho, para cuando se dan los eclipses, hay que observar las franjas donde se va a desplazar, a qué hora inicia y a qué hora finaliza. Sí. Porque ¿cuál es el problema? Ahí te vas a dar cuenta de quién realmente pertenece. Porque como usted mismo decía, entonces comenzaron los incas también, en este caso en Perú, diciendo lo que es en las pirámides y en el lugar que tienen ellos como en Machu Picchu. En Machu Picchu, sí, correcto, que es patrimonio de la humanidad. Entonces cada quien, como usted dice, trata pero ¿cuál fue la situación que se les complicó a ellos? La cuestión del COVID. Pues el COVID a ellos les permitía cierto aislamiento y no todo el mundo se prestó pues a observarlo. Ahora, esto es el evento, pues, pero ya quiero entrar a los eventos. No hubo ningún desastre. Es que también ese otro punto también. Recordemos que aquí en 91 muchos querían ver el eclipse y mujeres embarazadas supuestamente no podían verlo, que igual cuando existen los eclipses de luna. Entonces esos mitos actualmente ya va desapareciendo, porque debido a las redes, como las redes te pueden informar, pero también te pueden desinformar. ¿Cuál es el problema? Que algunos toman a pecho lo que dicen las redes, y hay otro problema también, los astrólogos se aprovechan. Este eclipse sucederá esto, sucederá esto. No sé, estaba viendo un astrólogo que decía, vienen unos desastres para Argentina y no sé qué, y no sé cuánto, sí. Sí, y entonces, ¿cuál es el problema? Que también algunas personas lo toman seriamente eso, y se dan a ciertas condiciones que usted mismo plantea, debido a la falta de conocimiento científico, y eso era eco, de caso, el canal Extra Plus, de tu padre que inició esto, que nosotros hacemos un grano de arena, un grano de aportación a la educación científica que llega a los hogares nicaragüenses, para que todos esos mitos, como vos mismo decías, todos esos problemas que existen realmente queden despejados, pues, y no estén pensando que no puedo salir, porque muchos niños querían ver el eclipse, el del 91, y ahora ya son mayores, pues me explico. Pero dicen que solo lo miraban en un hoyito ahí, y dicen, mira, no salgáis, bueno, que hay ciertas condiciones para verlo, que si uno respeta esas condiciones va muy bien, pero recordar que la astronomía del 91 no es la misma de ahora. Ahora se desarrollaba más la astronomía antes estaba más cerrada. El único que hablaba de astronomía es el doctor Jaime Inser Barquero, y ahora no, ahora la astronomía, inclusive la UNAM, ya hay un observatorio. Hay varias asociaciones, inclusive. Pero incluso el doctor Jaime Inser tiene la asociación también de astrónomos aficionados, claro, y ese tiene un grupo de estudiantes de secundaria. Pero eso es lo bueno, entre más hay más incorporación,
más educación en otras palabras, y sí. eso es lo importante. Pero ya centrándonos en vamos a eso, vamos a los eventos astronómicos futuros, y tenemos uno inmediato, es decir, dos inmediatos, ¿no? Tenemos la conjunción planetaria y tenemos el solsticio de invierno. Vamos a hacer la pausa, regresamos ya para dedicarnos a este tema. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el ingeniero David Castillo Pacheco, presidente de Astronic. Muy bien, este lunes 21, además del solsticio de invierno para el hemisferio norte, y solsticio de verano para el hemisferio sur. Tenemos además la conjunción planetaria. Se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, hay mucha expectativa. Yo nada más me recuerdo de cuando se ha hablado del acercamiento de Marte, entonces ponen unas imágenes de Marte que se mira casi como el tamaño de la luna y demás, cosa que no es así. Pero sí, lo cierto sí es que se va a ver un punto más brillante en el cielo que en días anteriores. Así es. Cuéntame, a ver. Bueno, primeramente quiero clamar esta conjunción planetaria, según registro, sucedió 7 años antes de Cristo. Posteriormente, en el 1226, hubo otro registro. Y Kepler, Galileo también la observó, pero no tan cercana como se observó, por ejemplo, en 1226, y este 2020 también. O sea, hay una diferencia de 800 años. Sí. La próxima acercamiento va a ser en el 2080. Y la próxima, en 1226 fue el 4 de marzo. En el caso, la del 2080 va a ser el 15 de marzo. Y va a haber otra hasta el 2400. O sea que este evento es espectacular y es maravilloso. Ahora, pero quiero aclarar, en 60 años va a haber otra vez una cercanía entre... El problema es que es difícil que lo podamos observar nosotros. Sí, hay pero algo espectacular que hay, que los acercamientos entre Júpiter y Saturno, lo especifica, siempre se dan cada 20 años. Pero ¿cuál es la diferencia con esto? Que el acercamiento, en este caso, de la perspectiva, quiero quedar claro, no es que los dos planetas se acerquen, porque la fuerza gravitatoria los haría que se destruyeran. Porque algunos piensan, se acercan los dos planetas, no, nada, es de la perspectiva de la Tierra. Entonces nosotros vamos a observar como que los planetas están juntos. Sí. Pero la diferencia entre ellos son 4 unidades astronómicas, pues. O sea, o sea, nosotros como que agarremos una línea, pues, y estamos observando, entonces vos mirás como que se acerca. Hay que aclarar eso, porque entonces sería un caos. Entonces, como aquí está la Tierra, entonces vamos a observar nosotros como 2 puntos que se están acercando, y ese acercamiento es de 0.10 grados, que tengamos 60 minutos de arco, ya para que tengamos una idea. Sí. Pero este evento va a ser espectacular, cuando nosotros vemos que esto se acerca aún más. Invito a la población a partir de las 5 de la tarde al sureste, en el caso de Nicaragua, usted va a ver 2 puntitos que se están acercando. De las 5:30 de la tarde, en este caso, hasta las 7 de la noche van a ver usted en el horizonte. Ya cuando vea el horizonte, ya a las 7 de la noche ya no lo pueden observar, dependiendo del lugar donde se encuentre también. Lastimosamente, quiero aclarar algo. Debido a la latitud de Nicaragua, nosotros estamos a 12 grados de lo que es el hemisferio de la línea ecuatorial. Entonces nosotros vamos a observar el evento a partir de las 5 de la tarde, o sea, el atardecer, y ya no lo vamos a ver nosotros sobre el horizonte sureste, en este caso el suroeste, a partir de las 7:30 de la noche, y dependiendo en qué lugar te encontres, porque siempre es bueno observar al suroeste. Ahí va al sureste. Al suroeste. Al suroeste. El sureste, que el sureste es aquí. O sea, es al suroeste. Okay. Buscando en este caso, como que estamos viendo en el caso de Managua, buscando en el caso el mar, pues me explico. El mar Pacífico, pues, todo lo que es el océano Pacífico. Ahora, este evento es especial, como yo plasmaba, es especial porque es único.
Ahora, y algo interesante que quiero hablar con respecto a lo que es Júpiter. Recordemos que Júpiter es uno de los planetas más grandes del sistema solar. Es como nuestro hermano mayor que nos protege de todos los impactos que pueden venir de diferentes lugares. Recordemos que el caso que hubo, creo que fue en el 94, de Shoemaker-Levy, sí, el cometa que se estrelló contra. Que se estrelló, correcto, y entonces ahí ya comenzaron en la Tierra a tomar decisiones que realmente qué pasaría si nos toca a nosotros. Entonces, indirectamente, tanto Júpiter y tanto Saturno, que son los gigantes gaseosos del sistema solar, a nosotros nos protegen ¿de qué? De cualquier amenaza que venga exteriormente. Inclusive ellos tienen control de lo que es el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Entonces, indirectamente, Júpiter y Saturno son nuestros hermanos mayores que nos protegen de cualquier cometa, de cualquier colisión que pueda venir exterior, pero eso no quiere decir que estamos seguros nosotros. Sí. El efecto, quiero aclarar, en algunas redes dicen que el efecto de este acercamiento, de esta conjunción y este acercamiento entre ellos, va a producir caos, va a producir desgracia. Yo creo que no se dejen engañar con respecto a lo que se domina en parte de las redes. Hay parte de las redes sociales que son beneficiosas para uno mismo y hay otras que no son beneficiosas. Entonces hay que tener cuidado. Y tal vez hablamos un poco más adelante de que si realmente es la estrella de Belén, que él se domina en las redes también. Justamente quienes ya hablan, no es solamente la estrella de Belén, ¿no? A ver, se va a ver entonces hacia el suroeste, es decir, más o menos buscando por donde se pone el sol, es decir, en dirección, a ver, bien, si uno se pusiera de frente a donde se pone el sol, todavía va a haber un poco más hacia la izquierda. Es correcto. Pero es que recordemos que el sol se está ocultando al sureste actualmente. Al suroeste. Suroeste, correcto. Sí. No está al este, porque si fuera al este, estuviéramos en los equinoccios. Y estuviera está al suroeste, prácticamente donde se oculta el sol. Sí. Ahora, entonces, siendo eso, a ver, más o menos tenemos ahorita, la puesta del sol anda más o menos como a las 5:30, 5:40 más o menos. Es decir, todavía vamos a tener, incluso después de la puesta del sol, todavía tenemos un poco de luminosidad, ¿no? Que ya a las 6 de la tarde ya está bastante oscuro. Pero tenemos una gran ventaja. Pero entonces, yo le pregunto, con tanta luz que va a haber en ese momento, se va a observar. Vamos a poder ver se puede observar, pero hay una ventaja que tenemos nosotros. ¿Sabe cuál es la ventaja? Que nosotros estamos entrando al solsticio de invierno. Y precisamente el 21 es el solsticio de invierno. Sí. ¿Qué significa eso? El día es más corto y las noches son más largas. Entonces, ¿qué implica eso para el hemisferio norte? Que lógicamente, que como el Sol está radicando sobre el trópico de Capricornio y no está sobre el trópico de Cáncer, entonces la luminosidad solar es menor y eso te permite vos tener una mayor proyección de este evento astronómico. Claro, sí. Ya me explico, aunque estemos a 12 grados de lo que es del equinoccio, de la línea ecuatorial. Ok. ¿Con telescopio es posible ver antes de las 5 de la tarde la conjunción? Es que recordemos que el problema es que con telescopio todavía el sol no ha descendido, me explico. Entonces, ¿cuál es el problema? No vamos a poner un telescopio enfrente del sol, que puede dañar la retina del ojo. Entonces es más viable, ya después de las 5 de la tarde, comenzar a actuar con respecto a este evento astronómico. Ahora yo quiero aclarar, se puede observar a simple vista, se está observando, pero con telescopio lo único que va a observar vos es que puedes observar, dependiendo el nivel de telescopio, y dependiendo del diámetro, y dependiendo del tipo de lente, puedes observar las lunas más importantes, no todas las lunas, porque solo Júpiter tiene más de 60 lunas. Entonces, pero lo más que es Gamínides, Io, Europa, Calixto, pues me explico, igual que en el caso de Saturno también, que hay lunas que se pueden observar también, pero eso es lo único que vas a observar, pues me explico, y lo bonito es observar los anillos también. Sí. Entonces, pero eso a través de telescopio, pero a simple vista se puede observar. Ok, a simple vista se va a ver esa conjunción, una luz brillante, un punto brillante, como que miré dos estrellas brillantes en un solo punto, como se mira Venus para esta época. Venus se mira en esta época, por eso le llaman el lucero de la mañana. Sí. Pero se mira bien brillante, decir, se va a ver tan brillante como Venus. Es que recordemos que la magnitud de Venus es -4. Esta anda por ahí, pero en el caso de Júpiter anda -1.
¿ya? Ajá. Entonces -1 a eso va a andar por -2, pues me explico. Sí, es decir, un poco más brillante que... Un poco, ahí anda sí. por ese lado, pues -1, pues me explico. Es brillante. Ok, antes del recordemos 21, que el domingo no va a ser posible ver, es decir, se van a ver bastante cerca Júpiter y Saturno, pero no con el brillo que tienen ahora. Quiero hacer una aclaración. Ajá. Sí. No nos centremos precisamente en el 21, porque si el 21, lastimosamente, porque tiene que ver la parte meteorológica, pues el clima. Si uno lo puede observar el domingo, aunque no esté muy cerca, como dicen, tan cerquísimo, porque va a tomarle una foto con un telescopio, vos podés hacerle predicción el domingo si está el cielo despejado y un lugar despejado. Pero lógicamente el mayor acercamiento es el día lunes, pues me explico. Y a las 19 horas aproximadamente, casi a las 7, pues. Entonces, lo que quiero plasmar, pues, no radicarnos, pues, me explico precisamente, aunque en este caso, nosotros como asociación científica tenemos una actividad para el día lunes, precisamente a las 5 de la tarde en la cuarta etapa del Allende, pues. Del Puerto Salvador Allende. Para hacer observaciones. ¿Es pública? ¿Es gratuita? Bueno, es gratuito. Aquellos que les interese y hablar un poco. ¿Van a tener telescopios ahí? Telescopios sencillos, pues. Porque el objetivo no es hacer un estudio que si vas a ver, por ejemplo, la mancha de Júpiter, el huracán, la gran mancha roja que le llaman. Sí. O vas a ver, en el caso de Saturno, vas a ver vos las auroras. Y eso no se trata, pues lo que se trata es más que todo es comunicación y las preguntas, pues, que se pueden dar en el momento. En la cuarta etapa del Puerto Salvador Allende, a partir de las 5 de la tarde, este 21. Van a estar ahí ustedes. Esperando precisamente, como yo entro, que si llueve, ojalá que no. No llueve, y si está nublado, hermano. Ojalá que no ha hecho muchas malas pasadas la nubosidad últimamente en cuanto a eventos astronómicos. Ok, esta conjunción se registró justamente antes del nacimiento de Jesús. Sí, cuando hemos hablado aquí de la estrella de Belén, hemos hablado de una conjunción de la visibilidad de una nova que estalló muchos miles de años antes. El pase de un cometa. El pase de un cometa. Y un meteorito que es la más actual. Y un meteorito, de eso hemos hablado. ¿Qué tan es esto como para decir que porque hay quienes dicen nuevamente tenemos y también hay otra teoría que dicen que es Venus también, en conjunción con otros dicen que también que fue un eclipse de luna. Bueno, las 4 teorías, las 3 teorías más sólidas, hipótesis, estoy hablando de hipótesis, una es la explosión de una supernova, porque recordemos cuando explota una supernova se puede ver hasta de día, porque ahí queda el remanente desde el punto de vista astrofísico. Y la otra es el paso de un cometa, porque el cometa, usted sabe, llega a la estela y como lo han dibujado. Y la otra es la conjunción planetaria, la triple conjunción planetaria. Pero quiero hacer mención con respecto a lo que es el pase de un cometa. Decían que era el cometa Halley, porque cuando pasa el cometa Halley aquí pasó en 1961, después pasó en 1986, después, en 1910 pasó, después en el 86, después va a pasar en el 2061, y entonces un cometa espectacular que todo el mundo no se lo pierde. El problema es que en 1301 Giotto, un pintor que se dedicaba a pintar lo que es parte de la iglesia, pues todos los eventos de la iglesia, dibujó un pesebre y en el pesebre dibujó una estrella y dibujó la S. Pero precisamente en 1301 pasó el cometa Halley. Entonces él en el pesebre puso el cometa. Sí. Entonces ahí es donde viene la tradición que supuestamente es un cometa. El problema es que según la historia y según los estudios astronómicos, el cometa Halley pasó antes del nacimiento de Cristo, que 15 o 7 años o 15 años aproximadamente o 7 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces no pudo ser un cometa. Y para mayor desgracia, pues los cometas nunca
cuando los miraban en la antigüedad, nunca presentaban bendición, sino era desgracia, malagüero, que le llaman. ¿Por qué? Porque cuando pasaba un cometa pensaba que traía peste, pestilencia, desgracia. Entonces no pudo haber sido un cometa algo que si era una bendición el nacimiento de Cristo, no pudo ser un cometa realmente que anunciara realmente el nacimiento de uno. Entonces la teoría del cometa no es tan aceptada. No es tan aceptada desde el punto de vista, pero es una teoría. El otro lo dicen que es la explosión de una supernova, y lo catalogan con Deo Aquile en la constelación del Águila, que se dio una remanencia, y se dio una en 1923 creo yo, y que esa remanencia cada determinado tiempo se da una explosión, después otra explosión y queda la remanencia. Entonces algunos astrofísicos piensan que lo que se dio en ese momento fue una explosión de una supernova, pero hay otra teoría que supuestamente es la más aceptada, que fue la triple conjunción entre Júpiter y Saturno. ¿Por qué Júpiter y Saturno? Porque desde el punto de vista de los zoroastros, estamos hablando de los grandes estudiosos, recordemos que los magos, la palabra mago viene de estudioso, astrólogo. Sí, no, pero además los zoroastros era un pueblo al este de Irán, de Persia. Sí. Entonces, igual que los judíos esperaban un Mesías, también ellos esperaban un redentor, pues me explico. Entonces ellos observaron una conjunción planetaria, y ese caso fue 7 años antes que Cristo, y coordina pues con la fecha, porque Cristo nació antes que Cristo, hay que especificar eso. O sea, y Cristo no nació el 21 de diciembre, Cristo nació en primavera, porque cuando el ángel se le apareció, en este caso a los pastores, en esta época es difícil que si nosotros miramos nuestra latitud, si nosotros sentimos frío, ahorita aquí que estamos a 12 grados, los judíos están prácticamente a latitudes muy altas, pues me explico. Entonces los pastores, ellos salen en este caso con sus ovejas precisamente en primavera. Entonces en esta época los pastores lo que hacen es guardar sus ovejas porque hace demasiado frío. Sí. Es la razón nosotros que actualmente sentimos demasiado frío en lo que es en la parte del hemisferio norte, claro, que es lo contrario del hemisferio sur. Porque tenemos el sol en el hemisferio Entonces, sur. ¿qué es lo que pasa? Entonces se dio una primera conjunción planetaria, la triple conjunción, en marzo, después en noviembre y después en diciembre, pues. Pero entonces esa conjunción que se dio, después ellos vivían, y recordemos que el periodo que ellos se trasladaron, recordemos que antes eran camellos, dependiendo, pues, trasladarse de Irán, en este caso, a Israel, pues, actualmente, o a Belén, tenían un trayecto más o menos 6, 7, 8 meses, pues, me explico. Sí. No era inmediato, más. Sí. Según la historia dice que cuando llegaron ellos, pues me explico, ya Cristo ya gateaba, pues ya tenía una edad avanzada, no estaba tierno. Y lo otro que el error que hubo, en este caso con Dionisio el Exiguo, a él se le legó el nacimiento de Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Él no tomó en cuenta los 4 años que un emperador romano, Augusto, pues dominó con su verdadero nombre, que era Gustavo. Entonces no tomó en cuenta esos 4 años y no tomó en cuenta el año 0. Ahí tiene 5 años de desfase, de error, y que actualmente lo seguimos pagando. O sea que nosotros, esos 5 años de error, en vez de estar ahorita que entramos al 21, entráramos nosotros al 26. El 26. Sí. Y para rematar también, el solsticio, como los cristianos se convirtieron, los romanos se convirtieron al cristianismo, entonces el 21 de diciembre era el sol invicto. Sol invicto significa, eran las fiestas paganas que se le hacían, le pedían al sol pues que saliera. Entonces, para convertir esa fiesta pagana, que era el 21 de diciembre, le hicieron que era el nacimiento de Cristo. Entonces, en la historia también hay una parte astronómica, hay una parte de mitología y hay una parte de historia. Entonces, tenés que conjugar con todos esos parámetros para dar. Pero ahora, volviendo al término, realmente la conjunción entre Júpiter y Saturno es la estrella de Belén. Esa es una teoría que existe y todavía, pues me explico. Pero lo que están pensando que en este diciembre, que precisamente cuando que van a ver esa estrella, lo más creo que van a ver es a Venus, y van a pensar que es la conjunción entre Júpiter y Saturno. Sí, ok. Bueno, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante en Nicaragua. Hablamos del solsticio de invierno para el hemisferio norte al regresar. Seguimos
seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Recordamos que como parte del programa, inmediatamente después de esta entrevista, hablamos de mujer y finanzas con Ana María Gutiérrez. 21, decíamos, fecha importante también en diciembre, el solsticio de invierno. Es decir, es el momento en que el sol o el día es más corto. Es decir, la luz del día está menos tiempo con nosotros. Así es. Sí. Y la noche es más larga. Y la noche más larga, sí. La oscuridad es más larga. ¿Por qué sea eso? ¿Qué significa solsticio? ¿Cada cuánto sea eso? ¿Cuáles son los cambios climáticos que se dan en el solsticio de invierno? Realmente nosotros tenemos las 4 estaciones del año. Porque hay un gran problema serio en Nicaragua. Aquí te dicen que solo 2 estaciones tenemos, invierno y verano. Pero realmente aquí en Nicaragua se dan las 4 estaciones del año. Y eso nosotros lo observamos de salida y la puesta del sol. Yo siempre he dicho que en el caso de Nicaragua, nosotros estamos a 12 grados. Pero no solamente con la salida y puesta del sol, ingeniero, es decir, el que mira el campo, la vegetación, los árboles. Por ejemplo, esta es la época en que los árboles están botando cualquier cantidad de hojas. Ese es en otoño. Sí, que es el otoño. Que es el otoño. Y entonces vos mirá, ¿y por qué se está cayendo la hoja de los árboles? Decimos, y el campesino lo sabe. Ya sabe que está mudando el árbol. Pero la otra persona dice, ¿será que le entró un hongo? ¿Será que le falta agua? Entonces aún más, hay una época que hay más fruta. Entonces ya sabemos que es la parte de primavera y mirar los campos llenos de flores. Está la floración, está y flores. Mira también las mariposas y mira y también observa que en junio, que es solsticio de verano, más calor, se da también en lo que la canícula que nosotros conocemos, y se da también aquellas larvas que crecen, que es la mosca. ¿Y por qué desaparecen las moscas y por qué de repente hay moscas? Entonces, todos esos cambios climáticos, todos esos cambios también que se dan en la vegetación y que se dan en ciertos parámetros de plagas también, tienen que ver con las estaciones del año. Inclusive en Nicaragua hay lugares que pasa lloviendo 10 meses, hay lugares que pasa lloviendo 6 meses, hay lugares que casi no llueve. Entonces, tenés que tomar en cuenta también que dependiendo del lugar que te encontrés, vas a ver que hay tiempo húmedo. Lo que domina en Nicaragua es tiempo húmedo y tiempo seco. Dependiendo del lugar que te encontré, hay tiempo húmedo y tiempo seco. Pero no tiene que ver. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que en octubre es mes copioso. ¿Qué significa un mes copioso? Un mes lluvioso. Y ese mes es prácticamente de rayería. En los países, por ejemplo, en algunos lugares, ¿saben qué meses son de tornado? ¿Ya? Sí. Entonces, aquí en Nicaragua lo que se debe dominarse desde el punto de vista meteorológico, porque ahorita estamos entrando el campo de la astronomía relacionada con la meteorología, los cambios climáticos que sean con respecto al cambio de estación. Y el uso, por ejemplo ahorita, ¿cuáles son las precauciones si estamos entrando al solsticio de invierno? Lógicamente que tenés que revisar tus luces, porque ya a partir de las 5 de la tarde, si vos vas manejando, tenés que tener unas luces buenas. Sí. Si estás propenso vos a cualquier gripe o a cualquier a sos asmático, entonces vos tenés que buscarte cómo cubrir, porque recordemos que hay más frío y más oscuro. Entonces, estos fríos, ¿cómo vienen? Ese es otro punto. Como la radiación solar está sobre el hemisferio sur, sobre el trópico de Capricornio, aunque realmente por la apreciación de la Tierra ya no debe ser Capricornio, debe tener otro nombre, en este caso debe ser Sagitario. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la radiación solar incide más sobre el hemisferio sur. Y hay quien te pregunta. Y entonces, algunos piensan que ¿y cómo vienen esos vientos helados trasladados aquí? En primer lugar, esos vientos helados, por los vientos alisios, es trasladado a todos nuestros sectores de aquí. Y como la incidencia de radiación es menor, entonces no hay un aumento de temperatura. Entonces esos vientos vienen completamente helados porque no se calientan, igual que el hemisferio sur, que es lo contrario. Ahora, hay 3 meses aproximadamente en el hemisferio, en este caso en el polo norte, que es oscurana, no observar la radiación solar. Mientras en el hemisferio sur actualmente va a haber el sol de medianoche. Sí. Yo traje imágenes ahí que es el sol de medianoche. ¿Qué es el sol de medianoche? Que pareciera que a las 12 de la noche se va a ocultar el sol, pero vuelve a subir. Entonces, día y noche sale el sol. Sí. Por eso le llaman el sol de medianoche. Inclusive en parte de junio, el 17, el 20, el 21, el 23, muchos van a un lugar que llaman en Finlandia y en Suecia,
festejan lo que nosotros conocemos el sol de medianoche y fiesta, porque todo el mundo quiere ver el sol de medianoche, ¿ya? Entonces hacen su fiesta y entonces desde el punto de vista igualito como hablamos nosotros los eclipses, algunos utilizan esos momentos para astronómicos, los utilizan para turismo, pues, para el crecimiento de turismo. Algo importante también que se da en cambio de hemisferio, por ejemplo, que entramos a lo mismo, el cambio de temperatura se da inclusive, ahí te trae una imagen que uno piensa que no existe, la casa de Santo Claus, y en Rodemia, ahí trae yo la imagen donde está la casa, puedes llegar vos ahí y puedes estarte ahí estacionado, también le sacan dinero, en este caso al turismo y de lo que son las estaciones. Pero ¿qué pasa? Ahí está la imagen, ahí está donde está el lugar, eso es en Laponia, Finlandia, la casa de Santo Claus. Sí. ¿Explico? Es increíble, existe. Entonces una pareja que es millonaria quiere llevar a su hijo ahí, los puede llevar y recibe cartas de todas partes del mundo también. Es increíble. O sea, uno piensa que no existe, solamente es parte del comercio, pues me explico, sí. Que nosotros sabemos. Sí, alguien encontró una buena manera de hacer plata, sí. Pues. Sí. Pero hay algo también interesante con respecto a esto, pero ¿qué pasa en América del Sur? ¿Qué pasa en Australia? ¿Qué pasa en Nueva Zelanda? ¿Qué pasa en este caso en Sudáfrica? Ahí es un calor insoportable. Es la razón que actualmente dicen que es probable que el virus del COVID se desarrolle más ahorita porque hay más épocas de frío y recordemos que necesita el calor, hasta cierto punto se ha comprobado científicamente que el calor lo hace que disminuye porque no le permite propagación. Mientras el cambio de temperatura más baja te produce neumonía, te produce cualquier infección y está más propenso. Pero realmente en Sudáfrica, en Australia, ¿cómo festejan la Navidad? O sea, si realmente ahí no vas a ver nieve, no vas a ver aquellos adornos que se ven en el hemisferio norte. Otra de las ventajas que hay en el caso del hemisferio sur, en esta época, por ejemplo, el pingüino emperador, ahí trae una imagen ellos salen ahorita porque es su oportunidad, como están en solsticio de verano, ellos comienzan a salir del gran invierno que pasaron ellos en el mes de junio. Sí. Ahí lo tenemos. Sí. Entonces ellos, ahí están, por ejemplo, cuando están ellos en solsticio, ya terminó el solsticio de invierno, y entonces ellos ya comienzan a comenzar a replegarse, porque ya ellos sienten, y el derretimiento que se dan ejemplo de esa congelación. Bueno, pero con el equinoccio de otoño ya van buscando cómo salir, desde el equinoccio de otoño nuestro, que sí, es el equinoccio de primavera sí, es que varía, sí. Sea otoño, sea primavera, pero la ventaja es que en esos equinoccios el día y la noche son iguales, sí. La radiación solar es igual en cada uno de los hemisferios. Sí. Pero en el caso ahorita para ellos es una gran bendición, claro, porque ellos salen, sí. ellos quieren sentir calor, entonces, y fíjate que hay algo interesante en esto, es los momentos que se hacen las expediciones en la Antártida, porque saben que están en solsticio de verano, entonces las mayores expediciones se hacen cuando son en los solsticios de verano, las menores expediciones son en los solsticios de invierno. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Es que andar con esos fríos, es decir, porque ahí son temperaturas y hay lugares que sufren, mucho más bajas que los menos 10 grados, ¿no? Sí. Entonces, son temperaturas 0 grados, entonces ok, a ver, ¿qué viene el próximo año? ¿Qué nos espera el 2021 en cuanto a eventos astronómicos así importantes? Bueno, para ser preciso, por ejemplo, en enero nosotros hablamos sobre lo que es la lluvia de meteoros, en este caso las Cuadrantidas, que es una de las lluvias igual como la Géminis. Hablamos un poco también de los calendarios, pues, porque la idea que uno tiene siempre cuando habla de calendario, que nosotros tenemos un calendario universal, pues, que es el calendario gregoriano, pero existen diferentes calendarios y no todos los calendarios festejan la Navidad como nosotros. Por ejemplo, este calendario musulmán que no se rige con respecto a la fase del sol, pues me explico, sino con las fases lunares. Tenemos el calendario chino también, inclusive en enero, febrero, dependiendo qué mes, si es de la rata, si es del conejo, si es del buey, si es del gallo, ellos festejan lo que es el año de entrada chino. Si es los hindúes tienen su calendario. Entonces, aunque el calendario gregoriano es un calendario universal debido al comercio, pues, pero realmente no todo el mundo tiene ese mismo calendario. Sí. ¿Explico?
Entonces hablamos un poco de los usos de los calendarios que se utilizan a nivel mundial. ¿Cuántas superlunas, cuántas lunas azules, lunas rojas nos esperan? Bueno, eso nosotros lo vamos a hacer ya en enero, ya hacer un plan, pues, porque no solamente los eventos astronómicos, sino los eventos también espaciales, pues, porque en vez de sean eventos espaciales. En febrero llegan las sondas que se enviaron en julio a Marte, ¿no? Sí, en febrero, el 12 de febrero. Entonces vamos a ver esos 3 espectáculos, pues, que si realmente llegan o no llegan. Y si funcionan o no funcionan. Funcionan o no funcionan, pero el más llamativo de todo eso es la sonda estadounidense, pues, que supuestamente es 1000 veces mayor que Curiosity. Entonces vamos a tener resultados. Entonces, pero aquí ahorita lo que quiero más centrarme, pues, en el evento de este mes, pues, de diciembre, pues, lo último que tenemos ahorita. ¿Qué más tenemos para cerrar el 2020? Que solamente serían esos 2 eventos astronómicos, para el hemisferio norte. Para el hemisferio norte. Sí, para el que son los que nosotros podemos ver, pues, y la verdad es que son los que nosotros podemos ver. Pero esta conjunción planetaria, como mencionaba, es algo espectacular. Espectacular. Ahora, en el solsticio de invierno quiero tomar unas medidas, porque en el caso de los ancianos, en el caso de los niños, deben estar abrigados. Otra cuestión, el aumento, la disminución de temperatura, tomar cosas calientes, pues me explico. Y tener cuidado con las luces también, porque recordemos que ya a las 5 de la tarde ya se está oscureciendo. Sí. A medida que nos acercamos al 21 es mayor la intensidad, o sea, menor la luminosidad, entonces tenés que tener cuidado desde el punto de vista. Y lo otro que tenés que tomar en cuenta en el 21, pues, todos los solsticios, en el caso del invierno, para las altitudes más altas, ahí el consumo de energía, porque utilizan bastante calefacción, es elevado. Sí. Y el consumo que nosotros conocemos de energía, pues, es mayor que en el caso de nosotros. Nosotros somos benditos, fíjate. Sí, porque tenemos luz solar en todo el año. Y además aquí en el trópico ciertamente tenemos temperaturas bajas, pero no tan bajas como para congelarnos. Sí, pues, para congelarnos. Es decir, ya con un suéter, una chaquetita ya. Sí, pero fíjate que esa es una gran ventaja que tenemos nosotros. Por eso que hay que dormir escobijado. Hasta cierto punto eso permitió, como vivimos en un país tropical, en una zona tropical, eso no permitió un desarrollo mayor del COVID también. Porque algunos científicos todavía lo discuten sobre el tema. Lo discuten. Sí. Pero el hecho es que no nos fue tan mal o no nos ha ido tan mal todavía. Sí. Sí. Lo otro que en el solsticio de invierno, el periodo de estación son 3 meses, hay que definir. O sea, no quiere decir que entramos el 21 y ya se acabó todo. Entonces nos estamos acercando al solsticio, pero a medida. ¿Qué va a pasar? Entonces el sol ya una vez que llegue el 21 al trópico de Capricornio, se va a ir buscando cómo desplazar hacia el norte, correcto, buscando el equinoccio. Sí. Ya el 21 de marzo nosotros entramos al equinoccio de primavera, que inclusive que ya las cosas son diferentes. Entonces eso es lo que quiero plasmar, pues las estaciones tienen un periodo de 3 meses y esas estaciones hay que saber qué hacer en cada una de las estaciones. Cada una de las estaciones para nosotros es importante, igual como lo hacían los mayas que dominaban eso, igual como lo hacían los egipcios, igual como lo hacían los antiguos. Entonces ellos sabían los cambios de estaciones y conforme a las estaciones ellos cosechaban y ellos sabían qué podían hacer. Sí. Bueno, quiero agradecerle, ingeniero, que haya estado con nosotros en esta parte del programa. Sí, todo lo mejor para el 2021. Creo que no nos vemos hasta el próximo año en programa, pero le quiero agradecer que haya estado con nosotros en este 2020, año excepcional para la humanidad. Hacemos pausa en esta edición de Adelante en Nicaragua. Regresamos con Ana María Gutiérrez, Mujer y Finanzas.